Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de una pregunta muy frecuente que me hicieron en redes sociales, en Instagram específicamente, que también les dejo acá toda la información para que me vayan a seguir a Instagram, sobre el horario en el que cenamos. Esta es la pregunta en cuestión. Si cenar más tarde hace que aumentemos o no de peso. Así que vamos para allá, que vamos a hablar hoy de la cena y el sobrepeso. Para empezar, y seguramente ya lo sabés porque me venís escuchando en otros videos, para perder o aumentar de peso, lo más importante son las calorías, ¿sí? El déficit calórico en este caso para perder peso o perder grasa. Por ejemplo, si como más calorías de las que gasto, voy a aumentar de peso, y si como menos calorías de las que gasto, voy a bajar de peso. Esa es la condición sine qua non de la nutrición adecuada a la pérdida de peso o de grasa. Pero no solo importan las calorías. Por ejemplo, a igualdad de calorías, las proteínas, una dieta rica, alta en proteínas, va a producir más pérdida de peso porque las proteínas generan una termogénesis más alta que, por ejemplo, los hidratos de carbono y que las grasas. Obviamente, si querés profundizar más en este tipo de alimentación y de dietas, me lo escribís en comentarios y armamos otro video al respecto. Pero hoy vamos a hablar de esta pregunta puntual. Aparte de esto, de las calorías, ¿el horario en el que como también influye en la pérdida de peso? Sería razonable pensar que sí, porque toda nuestra biología está ligada a los ritmos que llamamos circadianos, incluso los procesos digestivos. Tenemos peor sensibilidad a la insulina y por esto la respuesta glucémica es mayor, aparte de que se reduce ligeramente la termogénesis alimentaria. Si vamos a los estudios observacionales, se puede ver que las personas que cenan tarde suelen tener más sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas que las personas que comen durante el día. Obviamente también tenemos un montón de ensayos clínicos que respaldan esta teoría. Hay uno donde participaron 88 mujeres con sobrepeso y las dividieron en dos grupos. El primer grupo cenaba temprano, entre las 7 y las 7 y media, y el segundo grupo cenaba tarde, entre las 10 y media y las 11 y media. Semanas más tarde se observó que las que cenaban más temprano bajaban 2 kilos más en promedio que las que cenaban tarde y que incluso mejoraban sus laboratorios a nivel triglicéridos e insulina. Según este estudio, podemos suponer que la hipótesis de cenar tarde genera más sobrepeso, pero la cuestión es que en este estudio no evaluaron la cantidad de calorías que consumían, sino simplemente que calculaban la franja horaria, quienes comían temprano y quienes comían tarde, no las calorías que consumían, no estaban en déficit calórico. O sea que para poder decir que el horario influye necesitaríamos, además, un déficit calórico, controlar esas calorías para definir en qué horario es el que se baja más de peso. Y para eso hay un estudio. Se hizo un estudio recientemente en 30 mujeres donde se les asignó una cierta cantidad de calorías y esas calorías deberían ser consumidas durante 4 semanas. Las que cenaban temprano y las que cenaban tarde. Pero en un caso ingerían el 20% de las calorías totales en la cena y en el otro caso el 45% de calorías totales en la cena. Era un estudio cruzado, esto quiere decir que unas semanas un grupo hace el 20% y otras semanas el grupo hace el 40% para poder evaluar y comparar. Esto permite además que los grupos puedan adaptarse, interactuar y que los dos puedan experimentar la misma experiencia. ¿Y qué se observó en esto? En este caso no se observaron diferencias a nivel pérdida de peso ni modificaciones metabólicas en comer más o menos cantidad por la noche. Pero de estos estudios tenemos dos puntos importantes a destacar con respecto a esta pregunta que me están haciendo. Lo primero que se observó en términos de saciedad es que claramente las personas que comían menos durante la noche se saciaban menos, se quedaban con hambre y por ende tenderían a comer un plato más.
Esto es algo que comúnmente le pasa a cualquiera y que no hace falta comprobarlo con este estudio. Otra cosa a destacar, otro punto a destacar en este estudio es que el horario temprano de cena se hacía a las 7 de la tarde. Entonces ahí no se puede apreciar este efecto termogénico que yo les mencionaba al principio y por ende tampoco su repercusión en la insulina, que se aprecia en estudios donde la cena se hace más tarde, entre las 10 y las 11:30. También me parece importante destacar que estos estudios generalmente se hacen en personas con sobrepeso u obesidad y sabemos que la metabolización la metabolización de los alimentos no es la misma que en una persona normopeso. Y acá me parece importante destacar esto, ¿sí? Porque que tengas sobrepeso u obesidad y tus analíticas den bien, o sea que te encuentres saludable, es un sesgo muy grande para hablar en términos de salud y de aumento o pérdida de peso, ¿sí? Porque ya de por sí, si tenés obesidad y sobrepeso y sos sedentario, eso no es un sinónimo de salud, por más de que tus analíticas den bien. ¿Y por qué es esto? Porque sabemos que las personas sedentarias no metabolizan de la misma manera los alimentos que una persona que tiene más masa muscular. Las personas activas y con más masa muscular metabolizan de otra manera las grasas y sintetizan las proteínas de otra manera, a diferencia de las personas que tienen más grasa corporal, sobre todo más grasa abdominal, y esto repercute ampliamente en la pérdida de peso o en la ganancia de peso, indistintamente del horario en el que coman. ¿Y a qué voy con toda esta información que te estoy dando? Que desde el análisis que hice de los estudios que hay hasta la fecha, no podemos decir hipótesis concretas de que comer de noche o comer más de noche sea la causante del aumento de peso. No lo sabemos porque no hay suficientes estudios que no tengan sesgo, que lo hagan en personas activas o que lo hagan en personas sedentarias o que lo hagan con personas que tengan la misma masa muscular o que tengan la misma grasa. ¿Sí? Pero en conclusión creo que también tenemos suficiente evidencia científica como para saber, más allá de estos estudios más profundos que se hicieron con respecto al horario de la cena y el aumento de peso, sabemos que comer tarde hace que en general procesemos peor las calorías que durante el día y que también comer de noche haga que nos saciemos menos, entonces que nos quedemos con hambre y que tendamos a comer de más. Además de que hay muchísimos otros estudios donde se sabe y se comprueba que cenar tarde y acostarse temprano o inmediatamente daña la calidad del sueño, dormís mal y eso sí ya sería un problema que cascadea con otros problemas que están relacionados con el sobrepeso, ¿sí? Como por ejemplo aumentar el cortisol, descansar mal también hace que estemos más estresados, que no digiramos correctamente los alimentos y que eso cascadee a tener problemas de sobrepeso u obesidad, pero no por el horario directamente, ¿sí? Y esto se los traigo a colación, hay evidencia y cada vez se está estudiando más la relación entre cenas tardías y abundantes con el riesgo de padecer enfermedades como cáncer, sobre todo cáncer de mama. En España e incluso acá en Estados Unidos se están haciendo estudios donde están cruzando esa información y se observa que las personas que cenan abundante y tarde tienen más predisposición a este tipo de enfermedades. Este estudio, por ejemplo, comparaba las personas o las mujeres que dejaban pasar 2 horas antes de acostarse, tenían un riesgo del 20% menos de desarrollar cáncer que las personas que se acostaban media hora, 1 hora inmediatamente después de cenar. Y a partir de estos estudios puedo hacerte 2 recomendaciones. La primera sería que hagas cenas más tranqui, más ligeras, que sean temprano de lo que te estás acostando, que dejes pasar 2 horas y media para después acostarte y que las calorías sean entre el 20 y el 25% del día, ¿sí? Que no sean cenas muy copiosas. Y la segunda recomendación sería que no cenes tarde, que prefieras cenar temprano.
Esto no quiere decir que si cenás tarde vas a aumentar más de peso, pero sí es cierto que el descanso se afecta, la recuperación muscular se afecta, los niveles de cortisol no son los mismos, el nivel de estrés no es lo mismo, las afecciones metabólicas y las analíticas de personas que duermen más temprano y que tienen un ayuno natural de 12 horas tienen menos riesgos de enfermedades metabólicas como la diabetes, la hipertensión, los triglicéridos altos y demás. Y como tercera recomendación, si no podés hacer cenas ligeras a la noche, porque es tu comida principal, que suele pasar mucho en Argentina, por lo general el almuerzo, el desayuno suelen ser las comidas menos importantes versus países como este, que el desayuno y el almuerzo son bastante grandes y la cena se hace muy temprano y casi que no se hace. En esos casos donde se come mucho en la cena, tenés que atrasar el horario de acostarte. Tenés que dejar pasar mínimo 3 horas o 4 antes de irte a dormir para poder digerir correctamente los alimentos y no estar en el proceso de descanso haciendo digestión de alimentos, que es lo que suele pasar cuando comemos y nos vamos a acostar inmediatamente. Cuando el cuerpo tiene que estar regenerando y descansando, en realidad está digiriendo alimentos y ese no sería su objetivo durante la noche. Entonces, por ende, no descansamos correctamente y lo que les decía anteriormente, esto aumenta mucho el cortisol y hace que nuestro metabolismo se enlentezca y que cascadee a que no podamos bajar de peso. Y esto sería todo por hoy. No te olvides de suscribirte para poder recibir toda la información en el momento justo y ser el primero que lo ve. Así que es gratis. Suscríbete, dale like, comentame qué te pareció, si sabías toda esta información y cuál es el próximo video que te gustaría o pregunta que tengas para que te haga un video específicamente con tu pregunta.